Muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que estén aquí una vez más con nosotros. Él se define como esposo, papá, académico y coach. Desde niño escribe cuentos, poemas, canciones y obras de teatro. Estudió administración porque lo obligaron, parece. Ya le vamos a preguntar. Se especializó en políticas públicas y hoy es académico de la Universidad del Biobío. Se dedica a dar charlas, obviamente también imparte clases, investiga y escribe. Y estudia psicología positiva. También le vamos a preguntar qué es la psicología positiva. Vamos a conversar hoy día con don Álvaro Acuña Ormazábal, autor de un libro que se llama Antes de vivir, que lo tengo aquí y se los estoy mostrando en pantalla. ¿Cómo estás tú, Álvaro? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio de conversación. Yo muy bien, acá en la ciudad de Chillán, de la región de Ñuble, ¿Ya? donde vivo. Oye, y me contabas tú antes de empezar el programa que está lloviendo en este momento, qué buena. Sí, claro. Bueno, la verdad que comparado con Santiago, la lluvia en Chillán es más común, parece, que lo que por allá. Pero Sí, sí, está lloviendo en estos momentos. No ha llovido tampoco tanto, pero claro, cuando llueve, llueve. Se buena, nota. sí, pues como decimos nosotros, llueve a la antigua, ¿no? Claro, a la antigua. Así, todavía con esas gotas que llegan a dar rebote y que dicen que llueve de abajo para arriba. Claro. Oye, cuéntame, yo dije en tu presentación que como que te habían obligado a estudiar administración. ¿Es eso típico que de los papás que uno dice, ay, mijito, ¿cómo se va a dedicar a escribir? Con eso no se va a ganar la vida. Usted estudia algo primero y después se dedica a lo que quiere. Pues, Algo muy parecido a lo que tú dices fue lo que pasó en mi vida. Y mira, la verdad es que de repente te dicen las cosas de forma como tú señalas, verbal, ¿cierto? Y ujú, otras veces te las dicen inculcando de forma de pensar desde pequeño. O sea, inculcándote que tú perteneces a una clase social X y por ende tendrás que estudiar o hacer algo parecido a lo de la clase social porque mucho más allá no vas a hacer. Tu familia no es de artista, así que no vas a dedicarte al arte. Tu familia no es de empresario, así que no se te va a ocurrir emprender. Entonces nos van sin quererlo, ¿no? Y sin maldad, la ujú. familia o el núcleo con el que vivimos nos va limitando a ser dentro del contexto social en el que vivimos y no a soñar y tratar de ser mucho más que eso. Entonces, claro, en ese contexto finalmente yo estudio administración de empresas para tener algún cargo en un banco, ganar plata, no sé, y poder asegurar mi futuro, como es lo que esperan los papás. Yo ahora que soy papá también uno siente y quiere entregarle todo a los hijos para que puedan tener lo mejor el resto de sus vidas, ¿no? Por supuesto, y creo que además es algo que que tú tocas en el libro, ¿no? Este que estoy mostrando acá, que es el Antes de vivir. Esta parte de condicionamiento que tú estás hablando, como una especie Mm, de determinismo. Tú naciste pobre y vas a ser pobre toda la vida. claro, O tú claro, naciste dentro de una organización, digamos, de familia X y vas a seguir siendo X, es lo más seguro que suceda, ¿no? claro. ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro? Mira, la verdad que ese es mi tercer libro y tuve la idea surge a propósito de la historia de vida de mi suegro, del papá de mi esposa. Claro, él tuvo una vida bien esforzada, bien humilde, sobre todo los primeros 10 años de su vida fueron en el campo, en los años, la década del 60, el 70, ¿cierto? Eh, eh, en donde la gente que era humilde, que era pobre en el campo, vivía bastante mal, ¿no? Vivía eh, en un término algo así como feudalismo, y él me contó su historia en los diversos tiempos que estuvimos juntos, y fue interesante, pero surge la idea de escribir el libro cuando fallece, a 53 años, muy joven, y cuando mi esposa está embarazada de mi hija, mi segunda hija, María Jesús. Entonces, fallece justo cuando mi esposa está embarazada y la pena más grande es que él no iba a alcanzar a conocer a su nieta. Entonces, cuando pasa eso, a mí me empiezan a dar vuelta alguna idea y surge este libro Antes de vivir, eh, como una fábula de mostrar que la felicidad se puede alcanzar en cosas pequeñas y con cortas metas se pueden ir alcanzando cuestiones que probablemente para la sociedad sean imposibles de alcanzar.
Oye, tu libro que se lee muy fácilmente, es muy simple de leer, muy fácil. Eh, 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 yo diría que está como dividido en tres partes. Tiene una cosa notable, que es lo que me llamó la atención y te lo comenté en algún momento, y es que tú cuentas una parte del cuento, ¿no? Y nos vamos a una cosa que se llama, tú le pusiste pausa conceptual. Claro, claro. Cuéntame un poquito por qué hiciste esto y sospecho que va unido con esto de que tú estás estudiando el tema de la psicología positiva. Sospechas bien, sospechas muy bien. Lo que sucede es que ahí yo mezclo dos pasiones, por así decirlo. Una es escribir una historia, ¿no? Para escribir antes de vivir, yo entrevisté a mi suegro, entre comillas, porque las entrevistas no fueron formales, sino que fueron conversaciones Ujú, de familia. Pero luego de eso entrevisté a otras familias que vivieron en los campamentos del año 70, en las tomas de los fundos, ¿cierto? Se tomaban estos fundos y armaban casas. ujú. Entonces entrevisté a mucha gente. Y eso me apasiona conocer la historia de las personas, me apasiona conversar con las personas y después poder escribirlo. Y la otra pasión es ser profesor, ser académico de la universidad. Y ser académico es, claro, dictar clases, docencia, pero también investigar. Y investigar para que el conocimiento se vaya renovando. Y en ese contexto es que yo estoy estudiando psicología positiva y investigo sobre la psicología positiva. Entonces, como que el libro traté de unir las dos pasiones, ¿no? Entonces, yo cuento una historia como novela, ¿no? Ujú. Pero de repente paro y digo, bueno, pausa conceptual. O sea, conceptualicemos un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que es el bienestar subjetivo, porque la verdad que en Chile, por ejemplo, no han hablado siempre del bienestar objetivo, y claro, de repente en la noticia aparece, bueno, no sé, el PIB creció, el Producto Interno Bruto creció, así que Chile está bien. Y la gente en la casa dice, pero si yo no estoy bien. Entonces, un poco explicar algunas cosas que son del ámbito de la psicología positiva, ¿cierto? Y también explicarlas para entregar fundamentos a las personas que requieren un empujoncito para ser felices a pesar de adversidades que le ocurren. Entonces, claro, cuando tú cuentas una historia de personas que tenían todo para no ser felices, pero que sin embargo fueron felices, eso puede inspirar. Pero si además lo fundamentas con evidencia científica de que tú puedes ser feliz siendo optimista eh, y haciendo otras prácticas, yo creo que eso inspira y fundamenta tu inspiración para que finalmente logres esa buena vida, como yo le llamo. Lo encuentro súper notable en realidad la fórmula, el formato que le diste, porque justamente lo que dices tú, cuentas la historia y luego dices, a ver, aquí lo que está pasando es esto, por lo tanto usted fíjese que también lo puede hacer, es inspirador, Claro, pero no es algo como, como te dijera, como demasiado seco, ¿no? Como sí, claro, de repente en estos libros de ayuda, ¿no? De autoayuda, que hay muchos, suele ser de repente un poquito tedioso por lo mismo, porque no te aterrizan a una historia concreta. claro. Y a lo que íbamos cuando yo te decía que me da la impresión de que está como dividido en tres partes, una parte es el determinismo, aquellos condicionantes, la primera parte, ¿no? Donde Ismael vive en el campo Claro. y está como con un cierto, metido dentro de un marco que es el que, donde tiene que vivir. Cuéntame un poco, para que a la gente le quede claro, ¿de qué se trata esto del determinismo, de alguna manera, estos condicionantes que te pone la vida desde la familia donde naciste? Sí, mira, Miguel Ruiz, que es y que lo cito ahí en el libro, es Ujú. un médico tolteca, es médico, porque estudió medicina en México, pero es tolteca por su origen, ¿cierto? Sí. Indígena. Entonces él combina, él un día también empezó y combinó sus dos pasiones, por así decirlo. Combinó la pasión de sus orígenes y de todo lo que entrega sus orígenes con la medicina. Y él, el primer libro que escribió fue Los Cuatro Acuerdos, y en ese libro él un poco señala lo que tú dices. O sea, claro, cuando tú naces, ¿cierto? Tus cuidadores, tus padres te toman en brazos y quieren lo mejor para ti. Y Ujú. sin propósito de hacerte daño ni nada, te van limitando, ¿cierto? Te van condicionando, como tú dices, o te van domesticando, como dice Miguel Ruiz, para que tú te comportes y creas las cosas que el sistema social en el que te encuentras corresponden, ¿no?
Y claro, entonces cuando Ismael nace en el campo, dentro de la pobreza del campo, vive con su familia en un fundo, pero en la casita de atrás, en el establo en realidad del fundo, Ujú. porque es lo que les toca a la gente que trabaja, no tienen derecho a casa. Él va creyendo que eso es la vida, ¿no? Él va sintiendo que si su madre y su padre no hacen nada para superar eso, bueno, entonces esto es así. Y así nosotros vamos siendo condicionados, vamos siendo domesticados y vamos creyendo estas cosas y vamos asumiendo que la vida es así y que mucho no podemos hacer. Y en el proceso cognitivo del cerebro, ¿cierto? Nosotros esas creencias las vamos adquiriendo y las vamos haciendo nuestras de tal forma que generamos estructuras mentales muy arraigadas en nuestro cerebro que son difíciles de modificar. Y el proceso cognitivo habla de que nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestras creencias. Entonces, que va a ser o sea, si yo quiero cambiar mi comportamiento, tengo que cambiar mi creencia. Y de eso trata la primera parte, que se repite tanto en Ismael como en las demás familias que yo entrevisté, que, Ujú. que, que, que creían que no había posibilidad de otra vida distinta hasta que surge esta posibilidad media política, media social, ¿cierto? De estudiantes universitarios que los invitan a decir, oye, ustedes tienen derecho a tener una vivienda propia, no es justo que vivan como viven, y tomémonos fondos, que claro, en los años que empiezan las tomas en Chile, la década 60 era ilegal, y se toman fondos que no estaban siendo ocupados por diversos motivos. Del fondo del que hablo yo, Ujú. justamente era un fondo que tenía la universidad acá en Chillán, y que no lo ocupaba porque lo había comprado para la escuela agrónoma, pero la verdad es que el suelo no servía para hacer agronomía, entonces estaba ahí tirado y nadie lo ocupaba por años, entonces ahí se lo toman y eso les da como esperanza, les da fe a poder tener una mejor vida. Bueno, y ahí te pasaste a la segunda parte Sí, claro, y que me llamó muchísimo la atención también el concepto que tú decides poner ahí, y que es la felicidad, cómo se construye la felicidad aún sin tener nada. claro, sí, justamente. Claro, lo que pasa es que bueno, hay diversas evidencias empíricas que muestran que las personas somos felices por decisión. Nosotros decidimos ser felices. Y que la felicidad no se trata de estar constantemente en alegría, que sería lo óptimo, ¿no es cierto? Como Ujú. una emoción. Sino que saber cómo enfrentar los diversos eventos que la vida nos presenta. Nosotros, para bien o para mal, nos suceden cosas, vivimos en un contexto social, tenemos familia, existen las enfermedades, por decirlo así, existe la pobreza, entonces en ese contexto social nos van pasando cosas, encontramos trabajo, nos despiden del trabajo, no sé, pues nos quedamos viendo hasta tarde una serie en la noche en Netflix y después nos da rabia en la mañana cuando suena el despertador temprano porque chuta, me quedé acabo de dormir 3 horas y tendría que haber dormido más. Ah, Nos ujú. pasan cosas, ¿cierto? Y las personas nos emocionamos. La neurociencia dice que nuestro cerebro se demora 3 segundos en activar una emoción cuando nos suceden cosas. Suena la alarma y en 3 segundos yo ya tengo rabia y me recuerdo que tengo rabia porque no dormí lo suficiente porque me quedé viendo una serie en Netflix. Ah. Entonces, eso nos pasa. Ahora, el tema es que nosotros decidimos cómo emocionarnos. O sea, nosotros decidimos si al sonar la alarma me enrabeo porque dormí hasta tarde o al sonar la alarma, sí, tengo sueño, pero me alegro porque, puta que estuvo buena la serie, y la disfruté. Y voy a Perfecto. andar con sueño hoy día, pero no importa porque vi la serie y estuvo buena y que entretenido voy a poder conversar con mi colega que también la vio antes. Entonces, nosotros decidimos eso por nuestra predisposición que tengamos. Y ahí surge el tema del optimismo y el pesimismo. Y cómo, volvemos atrás un poquito, cómo nuestra vida se basa en pesimismo u optimismo según las creencias que tengamos de las cosas. O sea, si yo creo que anda una nube gris arriba mío, claro, siempre voy a ser pesimista. En cambio, si yo creo que me pasan cosas malas, pero no son para siempre, no son eternas o no abarcan toda mi vida, sino que es una cosa mala del trabajo y solo del trabajo, y eso no quiere decir que tenga algo malo en la familia ni con los amigos, bueno, yo voy a poder ser más optimista. Bueno, y en la tercera parte del libro, justamente, es que tú hablas de las emociones Sí. positivas o negativas, y hablas un poco del refuerzo inmunológico. Creo que Sí. es un poquito eso. Claro, sí, dentro de toda la investigación que se ha hecho y que yo también he Ujú. podido estudiar, hay una investigación de la Universidad de Harvard sobre la felicidad, el estudio más antiguo o más largo de la felicidad,
que se trata de años que llevan de un grupo de investigación que tomó a un grupo de jóvenes pobres y acomodados económicamente, ¿cierto? A los 15 años. Y les hizo seguimiento durante toda su vida y hoy día ese grupo de jóvenes tiene, los que quedan, 90 años. Entonces le fue viendo y consultando si eran felices o no eran felices y viendo qué condiciones generaba esa felicidad o no felicidad. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que el dinero no hace la felicidad. O sea, había mucha gente que era pobre y que decía ser feliz, y había mucha gente que tenía mucha plata y que decía no ser feliz. Ah, ya, ok. Entonces, al final, una de las conclusiones es que las personas que se declararon durante más tiempo felices y que sintieron ser felices, llegaban a los 90 años con menos enfermedades, no se enfermaban de Alzheimer, por ejemplo. Y que las personas que se declaraban menos felices durante más tiempo sí tenían Alzheimer. Entonces, ahí había algo interesante. Aparte que en Estados Unidos se tiene acceso a las fichas médicas completas de las personas que se pueden. Entonces, bueno, finalmente ese estudio termina concluyendo que la felicidad la generan las relaciones, o sea, el poder relacionarnos, el poder juntarnos, conversar, tener amistad. Pero bueno, eso dicen los viejitos al final de sus vidas. Pero el tema está en que surge la psiconeuroinmunología, que justamente habla de que hay una conexión directa entre las emociones positivas y negativas con nuestro sistema inmunológico. Creo que el sistema inmunológico son las defensas que tenemos, ¿no? O sea, cuando entra un virus de resfrío, hay un sistema inmunológico, hay defensas que van y atacan y nos defienden de esa enfermedad. Es por eso que cuando hablaban del coronavirus, ¿cierto? Decían, chuta, cuidado con los pacientes críticos, por ejemplo, de cáncer. Su sistema inmunológico ha disminuido, ha bajado porque se le ha atacado con quimioterapia y las quimioterapias, claro, matan el cáncer, pero también debilitan el sistema inmunológico. Bueno, la psiconeuroinmunología dice que cuando las personas experimentamos emociones positivas, fortalecemos el sistema inmunológico. Pero que cuando experimentamos emociones negativas, debilitamos el sistema inmunológico. No es cierto que las emociones nos enfermen o nos mejoren. No, porque alguna vez salió algunos chantas por ahí diciendo que uno se producía cáncer, y eso es mentira. Lo que sí es que el cuerpo va a estar mejor preparado si yo enfrento con optimismo alguna enfermedad, por ejemplo, y me rodeo de amor. Y bueno, de hecho hay varias investigaciones de que el amor como una emoción suprema, ¿cierto?, genera una fortaleza tal del sistema inmunológico que el enfermo puede lograr mejorarse o defenderse mejor de lo que está sucediendo en su cuerpo. Entonces hay una correlación directa ahí entre el sistema inmunológico, nuestras defensas y las emociones que tenemos en la vida. Sí, oye, eso es súper interesante. Bueno, y también lo tocaste de alguna manera. Cuando lees el libro, el cuento, por una parte, tengo entendido que no todo esto que sale en el cuento le sucedió a tu suegro, ¿no? Claro, justamente, sí, es que sí, claro, bueno, el proceso de creativo o de escritor, Sí. yo no conozco cómo sean, pero el mío, yo comencé a escribir este libro en el 2016, cuando estaba en la feria chilena del libro, en esta que se hacía en la estación Mapocho, ¿Ya? estaba presentando el otro libro, el libro anterior, y si digo que no, y ahí empecé a escribir, se me ocurrió esta idea de mi suegro, y empecé a escribir y todo el tema, pero lo dejé ahí un rato, seguí mi vida de trabajador, de Ujú. familia, y lo retomo cuando mi hijo fallece. Cuando mi hijo mayor, Simón, el 2018 fallece, ahí yo recuerdo que nosotros, bueno, fue un momento de mucho dolor, y lo es todavía, pero nosotros fallece en abril y en mayo decidimos ir a Chiloé, al Muelle de las Almas, con mi señora y con mi hija, Ujú. y vamos a hacer un acto simbólico, ¿cierto? El Muelle de las Almas habla de que tú vas a dejar ahí o que los indígenas de ese tiempo iban a dejar ahí los cuerpos en un bote, ¿cierto? Y dejaban que fueran y que descansaran. Fuimos a hacer algo así simbólico, y en ese viaje comencé a pensar en que tenía que seguir escribiendo el libro, y claro, mi vida de escritor y entera estaba enviciada, por decirlo de alguna forma, de la muerte de mi hijo. Sí, Entonces claro. dio un vuelco, ¿no? Dio un vuelco, y al final la mezcla, la vida o el libro es la mezcla un poco de la historia de mi suegro con un poco de la historia de mía también en ese aspecto.
Mm. Oye, es muy entretenido, bueno, obviamente tú lo mezclaste, ¿no? Con todo, porque yo que ya leí el libro, me doy cuenta entonces de cómo tu propia vivencia también está aquí, solo que le pusiste el nombre de tu suegro y Claro, como claro, una fábula, porque en realidad es una novela, ¿no? sí, Novela basada en hechos reales. claro, claro. Oye, tú dijiste algo de dos libros anteriores. ¿Los tienes por ahí para mostrármelo? ¿De qué se trata Chuta, no, el libro? no, no los tengo aquí, no los tengo aquí. ¿No? De verdad, increíblemente no los tengo. Porque Y justo siempre- son del mismo estilo, son más o menos parecidos al formato Claro, a este, sí. El segundo libro que se llama Y si digo que no, es ¿ya? el mismo estilo. Es una novela que no tiene pausas conceptuales, sino que al final, todavía no está tan maduro. Al final del libro hay una pequeña pausa, gran pausa conceptual, pero al Ya, final. ya, Entonces no ya, serían pausas, sino que sería como una explicación de algunas cosas de la vida. ya, Y el primero se llama Por todos los niños con cáncer, de emociones y política, que relata un poco la historia de cuando en el año 2012 Simón estuvo enfermo de cáncer, mi hijo, y nosotros dimos una batalla para que la legislación vigente cambiara y los niños pudieran ser acompañados por sus padres cuando están enfermos. ya, Antes que en 2018 se promulga, o sea, nosotros partimos en 2012 con esta batalla y en 2018 ya. la expresidenta Bachelet promulga esta ley, la ley Sana, y Ujú, finalmente después de hartos años lo logramos con la ayuda de muchas personas, pero entonces en el contexto de esta batalla que estábamos dando comunicacional, que íbamos a ver a los políticos y tratamos de explicarles lo importante para un niño que un día estaba jugando a la pelota en la esquina de su casa y que el otro día estaba lleno y conectado de máquinas, claro, lo importante que era que los papás lo acompañaran. Y claro, había un tema económico porque eran trabajadores y todo un tema, pero logramos explicarlo de buena forma. Hablamos de que si el niño estaba acompañado probablemente iba a experimentar emociones positivas más que negativas, y ahí hablamos de todos los fundamentos que existen a nivel mundial. Y claro, escribí este libro que se llama Por todos los niños con cáncer como testimonio para entregárselo a los políticos y a los tomadores de ya, decisiones para que realmente ayudaran. ya. Claro, y esos fueron los dos primeros libros que escribí y que están dando vuelta todavía por las librerías de todo el país. Buena, buena. Oye, este libro, ¿tú sabes dónde yo lo puedo, o sea, yo ya lo tengo, pero ¿dónde lo puede conseguir las personas que quieren comprarlo? Porque en realidad se los re que te recomiendo. Es muy bueno, es muy Muchas bueno. gracias. Aparte, como les digo, es muy fácil de leer, muy rápido. Sí, mira, el libro es de Trayecto Ujú. Comunicaciones, la editorial, y en su página, trayecto.cl, ahí lo encuentran y lo pueden comprar, y que entiendo que dentro de Santiago lo van a dejar en menos de 48 horas. Ahora bien, sí, Trayecto lo repartió, lo distribuyó por todas las librerías antárticas, entonces también está en la página web de Ya, Antártica, y si usted tiene una librería antártica cerca, puede ir a adquirirlo. Y también en las ferias chilenas del libro, que también están, y también en las librerías que leo. Ahí están en todas partes de norte a sur de Chile. Están me han escrito algunas personas a propósito del libro de Iquique, que lo leyeron, que les gustó, y otras ujú, personas de Chiloé también, que está allá en alguna librería, y también que lo escribieron que les gustó. Y también está la posibilidad de comprarlo en Evox, para los que les gusta leer en tablet. perfecto. A mí no me gusta, pero hay gente Ya, que le gusta leer en tablet, y claro, es más sí, barato y lo pueden comprar ahí en trayecto.cl. perfecto. Oye, ¿y hay alguno que venga ya en camino o ya estamos en investigación para otro? Sí, estamos escribiendo uno con un amigo que es Fel Rodríguez, que fue quien presentó el libro antes de vivir en la presentación. Él es psicólogo, pero más que psicólogo es músico, artista, ilustrador. Entonces, cuando él presentó el libro, tuvimos como una sintonía interesante y a propósito de la pandemia y de las lindas cosas que pueden ocurrir a propósito de la pandemia, ¿cierto? Mirando el lado positivo, se Ujú. nos ocurrió una historia y empezamos a escribir, estamos en proceso de escribir. Tenemos ganas de que en el mes de noviembre salga este libro con el auspicio de Trayecto que ya hemos conversado, y que salga este nuevo libro que todavía no tiene nombre, pero que sí tiene ya muchas páginas escritas. Qué bueno. Oye, muchas felicitaciones. Me encantó el libro en realidad y muy, muy rico además conversar contigo sobre el tema. Muchas gracias por habernos recibido. Muy buen día, que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que tengan mucho éxito, que estén muy bien y con mucho optimismo. Muchas gracias, don Álvaro Acuña Ormazábal. Con él conversamos hoy día, el autor de este libro, Antes de Vivir. Así que ya sabe, mientras hemos conversado, han ido apareciendo abajo en el GC, ¿no es cierto? Cómo pueden encontrar el libro, cómo se pueden comunicar con el autor. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.